Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de los cursos de lenguaje, psicología y filosofía. En la primera pregunta nos dice, elija la alternativa que relacione cada oración con el modo verbal que le corresponde. Y nos dice modo indicativo, subjuntivo y imperativo. Por ejemplo, el modo indicativo, su nombre lo dice, indica una acción, una certeza. El modo subjuntivo nos indica una duda, una expectativa, y el imperativo es una orden. Vamos a la primera oración. Estamos yendo a la reunión. Está indicando simplemente una información. La 1 es con la A. Apúrense, nos dice que llegamos tarde. Acá hay un mandato, digamos, ¿no? Entonces será imperativo. Y acá la última, ojalá nos den una buena noticia. Ojalá, una duda, una expectativa. Ese es subjuntivo. Entonces acá la respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Y nos dice, en el enunciado existen tres sistemas básicos de escritura según sea el elemento lingüístico tomado como base para la representación escrita: el ideográfico, el silábico y el alfabético. En esta expresión, el número de palabras trisílabas, es decir, que tienen tres sílabas, digamos, ¿no? Acá, primero es existen. Después será justamente sistemas. También será la palabra básicos. Y también será la palabra tomado. Y la palabra escrita. Ahora, nosotros, si nos ponemos a analizar todo esto, por ejemplo, la palabra existen, tres sistemas básicos, tomado y escrita. ¿Cómo suena? Eso es muy importante. Recuerden que eso también lo utilizamos cuando hablamos de diptongos y hiatos. Digamos el sonido, cómo suena esa palabra, no tanto cómo se escribe. Porque recuerden que hay casos que digamos hay palabras donde se usa la H y la H es muda. Entonces acá contamos cuántas son: 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 palabras trisílabas. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, los enunciados que contienen gerundios equivalentes a expresiones de causa, ¿cuáles son? Bueno, hay que leer simplemente. Nos dice la primera. Informándome adecuadamente del hecho, tomé una decisión. Si yo me he informado adecuadamente de este hecho, por lo tanto, yo he tomado una correcta decisión. Entonces acá sí hay una relación de causa-efecto. En la siguiente nos dice, por ejemplo, en la siguiente, habiendo muerto el dueño de toda esta expresión de acá, clausuraron los locales. Es decir, que a partir de eso se van a clausurar los locales. Hay una relación de causa y efecto. En la 1 y la 2 va bien. La otra nos dice, bailando toda la noche tangos argentinos, me divertí. No. ¿Y por qué no? Porque esto de que sea divertido es la forma, no hay relación de causa y efecto. En el último caso, silbando alegremente una canción, nos dice regresaba por la avenida. Tampoco, porque silbando alegremente una canción, con la regresada por la avenida es la forma y no tanto la causa y efecto. Entonces acá la 1 y la 2 es la respuesta. Vamos a la última pregunta de lenguaje: las variedades dialectales. Bueno, lo que pasa que nos dice el dialecto, una pregunta directa, puntual, concepto. El dialecto son los diversos usos lingüísticos que se emplean en determinados territorios. La variedad de usos lingüísticos, la letra C, la respuesta. Y vamos a las preguntas de psicología. Nos dice, los cuerpos celulares que transmiten impulsos eléctricos y que forman parte del sistema nervioso central. Para empezar, nos dice el sistema nervioso central, cuáles son estos cuerpos celulares que transmiten impulsos eléctricos. Estamos hablando de las famosas neuronas. Y hay que hablar un poco sobre las neuronas. Para empezar, estas neuronas es justamente la célula del sistema nervioso que está especializada en captar los estímulos que provienen del medio ambiente, y también tiene una función de
transportar y transmitir estos impulsos nerviosos que son llamados también mensajes eléctricos. La neurona está considerada como una unidad básica, una unidad nerviosa básica, también funcional como estructural del sistema nervioso. Pero algo muy importante, la neurona no se divide ni se reproduce. Quiere decir que cada ser humano viene a este mundo con una cantidad de neuronas y se va de este mundo también con esa cantidad de neuronas, salvo alguna enfermedad o digamos el uso excesivo de drogas, alcohol o cigarros, etcétera, cualquier otra sustancia que pueda generar esta pérdida de neuronas. Acá la respuesta es la letra A. Vamos a la siguiente pregunta. En una entrevista, el psicólogo le explica a la mamá de Alberto, de 8 años de edad, que si bien el niño reconoce a los miembros que integran su familia, se encuentra confundido sobre las normas y roles que se brindan en su hogar, debido a que ambos padres tienen estilos de disciplina opuestos. Es lo que está informando el psicólogo a estos padres de Alberto. Además, señala este psicólogo que Alberto nota que existe una mayor tolerancia al comportamiento desobediente de su hermano menor que a las faltas que él comete. Entonces el psicólogo ha realizado una descripción. Este informe, esta descripción que ha realizado el psicólogo sobre una familia, en este caso la familia Alberto, eso se llama la dinámica familiar. Pero vamos a explicar qué es esta dinámica familiar. Son las relaciones entre todos los integrantes de una familia. Estas relaciones son cambiantes y están sujetas a diversas influencias que pueden ser internas o externas. Cuando son internas, son las influencias de cada integrante de esta familia. Cuando son externas, pueden ser de otros familiares o puede ser, digamos, otros factores externos como económico, político, social o cultural. Acá la respuesta entonces es la dinámica familiar. La respuesta es la letra B. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: en el curso de geografía, Juan respondió a una pregunta que le hizo el profesor, quien le dijo: muy bien, Juan, excelente respuesta. Por lo que Juan, quien no está acostumbrado a participar en las clases, se quedó muy sorprendido. Vean ustedes. Entonces el profesor le ha dicho: muy bien, Juan, excelente respuesta, y este joven se quedó sorprendido, su alumno. Este hecho se repite en varias clases. Vean ustedes, este hecho ya se repite en varias clases, obviamente, de este profesor que le ha dicho: muy bien, excelente respuesta. De tal forma que Juan ya no espera a que el profesor le formule preguntas. Simplemente este joven estudiante levanta la mano e interviene. Pero no pasa lo mismo con otros cursos en los que Juan no participa. Juan está participando solo en este curso de este profesor que le ha dicho, o sea, que Juan, muy bien, excelente respuesta. Entonces, en este caso, el docente de geografía, ¿qué es lo que ha hecho? Eso se llama justamente una respuesta, digamos, un reforzamiento positivo, ¿no? Estamos hablando de un que aplica el profesor de geografía el elogio, es decir, este halago, cuando le dicen: muy bien, Juan, excelente respuesta. Eso es un reforzamiento positivo para que el alumno intervenga en las clases siguientes. Entonces hay que explicar un poco de este reforzamiento positivo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay una respuesta instrumental. Este término designa cualquier conducta que conlleva una consecuencia determinada y es justamente susceptible a cambiar, es decir, que esto puede cambiar. Tu nombre indica que sirve para obtener algún instrumento, ¿no?, que actúa sobre el medio en el que es comprobado, digamos, ¿no? Y pueden haber un reforzamiento condicionado clásico. En este caso, el reforzamiento viene a ser las consecuencias de las conductas cuando hacen más probable que se vuelvan a dar. Este reforzamiento puede ser positivo, en cuyo caso estaremos hablando de la obtención de una recompensa o un premio gracias a esta respuesta, digamos, ¿no? Pero también puede ser negativo, que va a conllevar a la desaparición de los estímulos, digamos, ¿no? En este caso, como es un reforzamiento positivo, porque se ha logrado que el alumno intervenga más en este curso, la respuesta es la letra E. Vamos ahora al curso de filosofía. Lo que pasa
La pregunta nos dice: Heráclito consideraba que el fuego era el principio material de todas las cosas. De acuerdo con esta idea, se puede inferir que para el filósofo de Éfeso esta sustancia expresaba mejor que cualquier otra cosa. Nos están diciendo Heráclito. Y el fuego, que era el principio material de todas las cosas para él, digamos, ¿no? ¿Qué hay que decir de este señor llamado Heráclito? Bueno, primero, era un filósofo griego y nos decía que el origen de todo era el fuego, es la forma de la materia, y que el fuego cambiaba todo. Heráclito afirmaba que el fundamento de todo está en el cambio incesante, que todo se transforma en un proceso continuo de nacimiento y destrucción al que nada escapa. Para Heráclito todo está cambiando, incluso el fuego lo cambia todo. Y este señor, este filósofo griego, sostiene que los opuestos no se contradicen, sino que forman una unidad armónica, pero que no es estática, es decir, que cambia. Entonces acá se refiere a la letra C, ¿no? La continua movilidad, que todo cambia, y armonía de toda realidad. La letra C es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: para Immanuel Kant los juicios son enunciados los juicios son enunciados que relacionan un sujeto con un predicado, correcto. De acuerdo con esta relación, los juicios sintéticos son aquellos, bueno, según Immanuel Kant, que son los juicios sintéticos. Bueno, sabemos que hay una relación entre sujetos y predicados, una relación, pero nos están diciendo sobre Immanuel Kant que son estos juicios sintéticos. Para empezar, los juicios sintéticos también son llamados así, a posteriori. Tengan cuidado con esos términos que lo van a ver mucho, a posteriori. Es decir, que se dan luego, ¿no es cierto? Ahora, hay juicios a priori y a posteriori. Estos son a posteriori. Son los juicios sintéticos. Según Kant, son aquellos que se basan en la experiencia, pero a la vez son contribuyentes y particulares y no pueden, por lo tanto, ser juicios que utilice justamente la ciencia. Entonces tengan cuidado. Esto tiene que ver con la experiencia. Entonces se da luego, es decir, digamos, es luego de esta experiencia, pero no pueden ser utilizados por la ciencia según Immanuel Kant. Entonces estos juicios cuyo predicado es añadido al sujeto, son juicios que justamente es añadido, cuyo predicado es añadido al sujeto. ¿Por qué es añadido? Porque se da luego de esta experiencia, lo estamos explicando aquí. La respuesta es la letra E. Vamos a la siguiente pregunta. En la concepción histórica de la ciencia y la razón de Augusto Comte, la etapa en que cae, dice, se explica la realidad mediante la observación y la experimentación, que se denomina un estadio. Bueno, estamos hablando de Augusto Comte, para empezar, y nos hablan sobre una etapa. Bueno, este señor Augusto Comte, para empezar, es el máximo exponente del famoso positivismo. Entonces, ¿por qué es importante esta concepción filosófica? Incluso esta concepción filosófica va a ser la base, justamente va a influir mucho en el realismo europeo. Es decir, básicamente hablamos de un señor llamado Fyodor Dostoyevsky y su obra llamada Crimen y Castigo. Y también va a influir en el Perú, en el realismo peruano. Hablamos de un señor llamado Manuel González Prada. Pero hay que entender primero qué es el positivismo de Augusto Comte. Este positivismo tiene varias etapas y es lo que nos están preguntando justamente, bueno, en este caso. El estado positivo, según Augusto Comte, también conocido como estado científico, se refiere a la explicación científica basada en la observación, la experimentación y la comparación. Tengan cuidado con esos tres términos: observación, experimentación y comparación. Las explicaciones positivas se basan para su justificación en un método distinto, el método llamado científico. Durante este estado, los seres humanos justamente trataron de establecer relaciones de causa y efecto.
Claro, estamos hablando de este estado llamado positivo. Y obviamente de ahí es donde viene este nombre que estamos hablando, el famoso positivismo, que es muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Y nos dice: el método cartesiano tiene como inicio. El método cartesiano, obviamente estamos hablando de aquí de justamente un señor llamado Renato Descartes, digamos, ¿no? El método cartesiano. Hay que explicar. El método cartesiano también es conocido como el discurso del método. Es aquel que consiste en la aplicación de una duda metodológica, es decir, una duda en el método, digamos, ¿no? Es decir, que se trata de dudar sobre toda o cualquier verdad, correcto, que es exhibida frente a nuestros sentidos para así lograr reconocer las verdades que toleran la duda metodológica, las cuales son aquellas verdades mayores sobre las que se debe erigirse, digamos, una idea de la realidad. Correcto, esto es lo que nos dice el método cartesiano. En pocas palabras, tiene como inicio la aceptación de las verdades evidentes. Claro, se está aceptando que hay verdades que son evidentes, pero a partir de esto empezamos a ¿qué? A dudar. Y a partir de estas dudas aparecen obviamente otros conceptos que nos permite llegar a la realidad o a una verdad absoluta, digamos, entre comillas, ¿no? La respuesta A es, en este caso, acá la alternativa de la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta y nos dice: según Popper, la demarcación entre una proposición que es científica y otra que no lo es debe tener como fundamento el criterio de... No estamos hablando de Karl Popper. Ahora, este señor llamado Karl Popper era un filósofo austriaco y nos hablaba sobre el principio de la falsabilidad. La falsabilidad. Esto de acá, la falsabilidad. ¿Qué es esto de falsabilidad? Bueno, también llamado un racionamiento crítico, racionalismo crítico. Popper, ¿qué nos decía? Para contrastar una realidad, una teoría, significa intentar refutarla. Contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si yo tengo una teoría, ¿cómo la voy a contrastar con otra teoría? Teoría 1 y teoría 2 con otro ejemplo, digamos, en base a ejemplo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si no es posible refutar esta teoría anterior, digamos, dicha teoría queda corroborada, es decir, ya se acepta. Así quedaba, digamos, ¿no? Pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no está verificada. Ojo, se está aceptando, pero no está totalmente verificada. Es decir, que ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo más es simplemente que no se ha refutado esta teoría, esta idea. Y a eso es lo que llama él justamente la falsabilidad o falsacionismo o falsación, como aparece acá en la alternativa. La respuesta es la letra B. Vamos justamente a la siguiente pregunta y nos dice sobre las falacias. Las falacias se pueden definir como, ¿qué es una falacia? Para empezar, la falacia es un razonamiento incorrecto. Es un razonamiento incorrecto que nosotros, digamos, a partir, digamos, de algunos argumentos, digamos, argumento 1, argumento 2, etcétera, a partir de eso llegamos a una conclusión. Pero esta conclusión no es verdadera. Simplemente se ha llegado a partir a esta conclusión. Simplemente. Bueno, y son razonamientos que utilizan mucho, obviamente lo vemos en la realidad, mucho lo utilizan los políticos. Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿no? También en algunos juicios algunos abogados utilizan estas falacias. Pues son razonamientos incorrectos, digamos, ¿no? Ahora, pero como son razonamientos incorrectos y se está llegando a una conclusión, vean ustedes, ¿qué es lo que sucede? Eso son inferencias y cuyas conclusiones son atingentes, es decir, que simplemente se está
aceptando, digamos, ¿no? Pero ya hemos dicho que es un razonamiento incorrecto. La letra B es la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. El filósofo Wittgenstein concebía que la función principal de filosofar consistía, Wittgenstein nos está diciendo, este señor, en qué consiste filosofar. Wittgenstein utilizó el término proposición para referirse a una secuencia gramaticalmente correcta de palabras que están puestas juntas de modo significativo para tener así algún referente empírico. Por ejemplo, un enunciado significativo es por ende una proposición, pero es evidente que no todos los enunciados son proposiciones. Entonces este señor, la palabra clave con Wittgenstein es las proposiciones. Siempre esto es muy interesante y hay que analizarlo con respecto a este señor, digamos, ¿no? Filosofar consistía en la construcción de proposiciones filosóficas. Basta que vean la palabra proposición en una pregunta, piensen automáticamente en quién, en Wittgenstein. La letra D es la respuesta. Vamos a la última pregunta. De acuerdo con los resultados del análisis de la filosofía, pero ¿en dónde? La filosofía en el Perú. Este análisis lo hace Augusto Salazar Bondy. Los rasgos que van a caracterizar a esta filosofía peruana, ¿cuáles son? Según Salazar Bondy. Bueno, en numerosas obras, este filósofo peruano Salazar Bondy sustenta su tesis de que el pensamiento filosófico académico de Latinoamérica carecía de originalidad, a poseer un carácter imitativo. La causa de este carácter justamente residía, según este filósofo, en la dominación económica e ideológica que sufría la región. Digamos, Salazar Bondy propone la constitución de una filosofía de la liberación que justamente que va a dejar de lado esta dependencia, digamos, ¿no? Y lograr una verdadera independencia filosófica que tenga originalidad. En este caso, Salazar Bondy nos dice que la filosofía peruana es receptiva, es pasiva y carece de ¿qué cosa? Originalidad. Y es muy débil metodológicamente hablando. La letra D es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.